Hola, muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Hemos tenido un poco de fallas técnicas que, como ustedes saben, el Internet es una red incierta y aquí estamos batallando y aprendiendo de ella. Les damos la bienvenida a todos y esperamos que en este segundo programa se unan cada vez más compañeros, colegas, docentes, padres de familia, público en general, para que participen en esta conversación. Nosotros somos Voces Docentes en Acción y este es nuestro segundo programa en vivo. Vamos a tener una propuesta de temas que ya les dimos a conocer y en la cual iremos abundando poco a poco. Es nuestra segunda edición y queremos darle la bienvenida a nuestros compañeros que día a día, semana a semana, están enterados e informados de lo que aquí se dice y vienen a compartir su opinión. Así que, compañero Jesús, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, gracias por otro día que estamos intercambiando aquí, pues la conversación sobre todo de estos temas de gran interés y que a veces podemos hasta discutir, ¿por qué no? De temas al respecto y a veces entramos en contradicciones o también nuevos temas que nos abren el camino para saber nuevos aprendizajes en esa cuestión. Un agradecimiento, igual saludos para los que se están incorporando y esperemos se incorporen para ver esta programación. Así es, poco a poco vamos sumando más voces, compañeros que nos comparten sus opiniones, que nos externan sus preocupaciones y parte de ese trabajo que hemos desarrollado ya con casi, digamos que más de 8 meses, está dirigido gracias al trabajo que realiza mi compañero Fernando, al cual le quiero dar la bienvenida y nuevamente agradecerle la confianza para estar aquí en este espacio con ustedes. Compañero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nancy? Manuel, buenas noches. Pues sí, nuevamente aquí en la discusión. No, hombre, ¿qué agradeces? La verdad es que ha sido un trabajo en equipo Sí, siempre hay y la que verdad es agradecer. que hemos ido aprendiendo todos juntos a hacerlo mejor, ¿no? Y pues nada, esperemos que los compañeros pues valoren el trabajo y puedan sumarse a la conversación porque es algo que nos interesa mucho. Entonces, este programa es de ustedes y para ustedes, para todos los maestros. Así que pues vamos a darle, ¿no?, la discusión de esa ya noche de miércoles. Así es parte de esta ya noche, va a ser yo creo que una charla un poquito más calmada, más tranquila, porque estamos terminando este día tan agotador para todos desde nuestras áreas. Y precisamente hablando acerca de complicaciones, me gustaría introducir ya nuestro primer tema para entrar de lleno y precisamente el hablar acerca de ese retorno y regreso a las clases que son semipresenciales. Tenemos grupos que acuden día a día, grupos que acuden diferidos, grupos escalonados, pequeños, algunos de la mitad del grupo. Dependiendo de cada organización escolar, hemos visto este retorno a las escuelas de una manera, digamos, increíble, porque las costumbres a las que estábamos habituados ya no son las mismas. Los niños entre sí tampoco conviven como antes y parte de este aspecto que hemos observado, queríamos empezar con la reflexión acerca de cuáles son las complicaciones que hemos visto en este regreso a clases presenciales. Este tema nos lo propuso Fernando, viendo desde una perspectiva ahora sí real, qué es lo que ha traído para nosotros y qué es lo que hemos visto en las escuelas que se ha desarrollado. Así que, Fernando, ¿nos podrías introducir respecto a la perspectiva que estás tú abordando? Claro que sí, muchas gracias. La verdad es que es un tema muy complicado. Yo lo veo desde dos posiciones, ¿no? Una como de aprendizaje por parte de los compañeros maestros y otra como pues la avalancha, ¿no?, de tradicionalismo que impera desde el sistema. Y esas dos visiones pues están conjuntándose en este momento y hay un choque tremendo, ¿no? Y hay un choque tremendo porque, bueno, nosotros como organización estamos monitoreando, estamos acompañando el proceso en casi 10 escuelas en la capital y tenemos algunas escuelas espejo para ir como observando los cambios que se pudieran presentar, ¿no? Entonces, mi postura con respecto al tema es preguntarle a ustedes, ¿no? ¿Cómo ha vivido este choque? Yo me atrevería a decir hasta, no sé si cultural, ¿no?, de ver la escuela, en el sentido de que tenemos un espacio profundamente fértil para crear, para innovar, para entender de otra manera que hacer docente, pero también tienes encima, y eso lo he referido mucho a estos, tienes encima el sistema
entendido el sistema como este eje vertical de autoridades educativas, ¿no? El tutor, el supervisor, no todos, obviamente, pero sí el discurso de arriba es que hay que hacer las cosas para que esto siga funcionando tal como lo dejamos en 2020, ¿no? A principios. Entonces, esa es mi propuesta, ¿no? Ustedes cómo lo están viviendo, cómo ha sido. Y la dinámica era ver si los compañeros en redes sociales nos podían decir, si lo podrían escribir en una sola palabra, ¿no? Entonces tenemos un montón de cosas para discutir, ¿no? Pero esa era mi propuesta, ¿no? ¿Ustedes cómo lo han vivido en ese sentido, en esas dos posturas? Me gustaría empezar a mí y enseguida ya le comparto el micrófono al compañero Jesús. Yo había puesto en la publicación la palabra inestable porque hemos estado trabajando con una serie de cambios de manera rápida. Empezamos con un protocolo marcado por el taller intensivo, después en el CTE hubo otras situaciones que tomar en cuenta, al momento del registro de inscripción hubo otras, acuerdos que tomamos con padres de familia, las cuestiones que venían por parte de dirección escolar, y luego iniciamos con las clases. Yo lo veo inestable porque en este transcurso de las 3 semanas previas a la que estamos actualmente, estuve trabajando con grupos que empezaron siendo 5 niños y ahorita ya son 9. Entonces los papás fueron dejando un poquito más esa libertad, confiaron en nuestra organización escolar para poder darnos esa oportunidad de estar nuevamente con los niños en el aula, pero igual, todos los días estamos recibiendo la famosa lista de asistencia. ¿Cuántos alumnos vinieron? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son presenciales? ¿Cuántos son virtuales? Y todos los días hay que rendir esta estadística. De repente nos dan una instrucción, nos la cambian. Sabemos que es por parte de situaciones que hay alrededor del sistema, pero yo lo veo como algo inestable, algo que no se mantiene fijo y algo que podemos decir, está bien, ya entendí cómo funciona, voy a seguir trabajando a partir de esto. No se puede porque todos los días algo cambia, algo es distinto. Y dentro de la misma organización escolar, el trabajo con los compañeros, las organizaciones que tenemos por grupo para los filtros, las puertas de entrada, cosas que dejamos organizadas en el CTE y que ahorita estamos viendo que ya no nos funcionan de la manera en la que creíamos. También aquí está en la teoría y la práctica cosas muy diferentes y siento que es difícil. Y en cuanto al trabajo con los alumnos, que yo creo que es el tema que abordaremos al final del programa, también hay muchas cosas que podríamos decir que han ido complicándose en este día a día, en lugar de ir favoreciendo la dinámica, pero por esa razón yo lo veo como algo inestable. Compañero Jesús. Pues, ¿qué puedo decir al respecto? Pues coincido en esas cuestiones que todavía vemos muy inestables este sistema. De hecho, hasta los padres de familia están en conformidad en algunas circunstancias debido a que, pues como se dice, en algunas no se lleva protocolos a seguir, no saben de qué manera se va a trabajar esa cuestión, en cuestiones de que a veces las escuelas ya presentan a niños con síntomas y que solamente pues retiran a los niños de ese grupo, pero entra ya la incertidumbre de los demás salones de que nosotros qué está pasando, porque nosotros no nos vamos y el virus estaba aquí. Bueno, creo que esas inestabilidades que tenemos ahorita y de que no sabemos a veces de las formas de cómo llegar en estas, mencionaba Fernando, pues es algo que también nos deja incertidumbres, pero sobre todo la manera de cómo lo vamos a manejar, porque bien sabemos, no somos expertos en esta parte y pues no creo que no creo que tampoco lo seremos, pero pues sí nos deja como, en mi punto personal, yo lo veo como una forma muy compleja esta forma de las complicaciones del regreso a clases, porque estamos tratando con adultos, estamos tratando con niños que si nos vamos a la socialización, si nos vamos a esa parte pedagógica de ellos, su razón de ser con ellos, por lógica, pues complicado porque este regreso, sin duda alguna, cuando menos acordamos, a veces los materiales en el aula son escasos
y en el aula, ya que son escasos, tienes que prestar o compartir si alguno de tus compañeros no trae. Entonces, esta complicación del regreso creo que no se tomó en dado caso de que si los vamos se mandan estos niños, pues también ver que los materiales, los insumos, como ya habíamos repetido anteriormente, pues son importantísimos. Sobre todo estas señales de cubrebocas, las complicaciones para empezar de mantenernos el cubrebocas. Sabemos que el cubrebocas, pues no podemos durar mucho tiempo porque pues ya tenemos esas complicaciones de que ya me dio calor, ya me dolieron mis orejas, la complicación de que, pues, como es un virus que no sabemos dónde está, cada rato tener esas limitantes de tocar, de esa charla o con los compañeros, del intercambio personal, ya sea de algunos trabajos, eso, pues bueno, es una complicación que también se ve en una aula. Yo lo veo de eso muy complicado porque, pues, unos niños, tú les puedes decir que se estén manteniendo sentados, pero también los acuerdos que nos mandan de mantener a un niño totalmente sentado, sin moverse, solamente para su alimento, sin hacer algunas veces una pausa activa, pues ya porque se deben de hacer esas complicaciones. Es complicado porque estamos tratando con personas pequeñas, estamos tratando con seres humanos muy pequeños que está su proceso. Esto es, sin duda alguna, pues es realmente un gran trabajo de complicación, algo que debemos de tomar en cuenta. Sin duda alguna, pues sabemos que como que no, las escuelas federales en esa cuestión no estábamos preparadas para este cambio y para este regreso. Y todavía, no me dejarán mentir algunos de mis compañeros, no se tiene esa misma preparación para poder recibir en algunas cuestiones a los alumnos. Esa es otra complicación. Entonces, son muchas las que yo veo como docente de mi punto que sí, este regreso sin duda alguna, tanto nos lo complica en insumos, nos lo complica en nuestra pedagogía, nos lo complica en el sistema en el cual estábamos ya instalados, que sin duda alguna regresamos y parece como que fuera casi lo mismo, pero tenemos que meter diferentes costumbres ya de gel, de cubrebocas, de limpieza, que esto también pues nos puede mejorar porque nos genera hábitos, pero sin duda alguna, pues es complicado porque a veces las personas, los seres humanos ya estábamos mecanizados, que a veces se nos puede pasar. Entonces, y sabemos que si se nos pasa algún mecanismo de medidas sanitarias, pues corremos, no estamos hablando de un riesgo pequeño, estamos hablando de un riesgo total que nos puede quitar hasta la vida. Entonces, yo sí lo veo muy, muy difícil. Sin duda alguna, pues a lo mejor regresamos y estamos trabajando, pero las complicaciones son muy, muy, muy devastadoras y sobre todo porque diario escuchamos, se cierra una escuela, 15 días, se cierra otra escuela, fallecimientos de docentes, ¿sí? Fallecimientos de padres de familia que llevan a sus hijos. Entonces, esto lo veo como una gran tanto emocional. Creo que influye, este regreso a clases sin duda alguna influye en alguna u otra manera en cuestión de la docencia y en los seres humanos en general. Sí, son muchas implicaciones. Parece algo sencillo el decir abran las escuelas y otra vez ahí está la responsabilidad de la educación, ya no solo los papás, sino los maestros, pero todo lo que hay detrás para que los niños la reciban es increíble. Realmente estamos viviendo un mundo de fantasía, digámoslo. A veces pareciera que estamos todavía flotando en una nube que no sabemos a dónde vamos, porque también ahí podríamos hacer mención, Fernando, de una complicación que es realmente qué estamos haciendo del trabajo con los alumnos. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de intervención para nivelar y no podemos estar avanzando sobre libros porque todavía no estamos completamente seguros de este proceso que estamos llevando. Eso también sería una complicación que yo creo que deberíamos de tomar en cuenta. Ahora sí, Fernando. Sí, claro, no, pero el sentido también va en que creo que la cuestión que yo planteo no es si abrir o no abrir. O sea, a mí como estudioso del caso educativo y
como padre de familia, o sea, entiendo, o sea, las escuelas se tienen que abrir. Eso es totalmente, creo de mi parte que no está discusión. Pero creo que las cosas se pueden hacer mejor si se toma en cuenta el trabajo de los profesores, ¿no? En cada comunidad. Y creo que esta verdad agobia muchísimo el tema, ¿no? Y genera como esta funciona Manuel, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso también tiene que ser un referente para hacerlo mejor, ¿no? Por ejemplo, en estas escuelas que estamos acompañando, se olvidaron por completo de los horarios, están trabajando como con burbujas escolares, no se está trabajando con temas determinados en el programa, sino más bien en cuestiones socioemocionales, no se trabaja directamente en el salón de clase, no se trabaja con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, no, o sea, la escuela está abierta toda la mañana, algunas partes de la tarde, y hay estudiantes que van en la mañana o en la tarde. O sea, el chiste es que llegan a un espacio donde hay un adulto que los puede atender en una determinada duda que tengan, ¿no? Y es padre porque los mismos maestros refieren que tienen un nivel de estrés mucho menor, que se sienten mucho más integrados a la escuela, que sienten que la escuela es un espacio no solo para ir a repasar temas que están en un currículum, sino más bien entienden la escuela que está abierta para que cualquier estudiante pueda asistir, ¿no? En un momento determinado. Y no necesariamente con dudas de respuestas correctas, ¿sabes? Sino que hay niños que llegan y pues escuchan sus historias, de que pues ya no está la abuelita que le ayudaba, ya no está un tío, ya no está el papá, ya no está la mamá, o sea, de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y refieren que no resuelven las cosas, sino más bien son un espacio para escuchar y para aprender en resiliencia sobre lo que está ocurriendo. Y que la escuela se convierte en lo que hablábamos hace tiempo, ¿no? Del centro comunitario de aprendizaje, ¿no? Obviamente eso tiene que ver con determinadas implicaciones de contexto, pero la verdad es que la apertura ha sido muy, muy interesante. Y cuando vemos en contraste las escuelas que obligatoriamente tienen que estar de 7 de la mañana a 3 de la tarde los maestros, tienen que cumplir un horario muy rígido, se tiene que trabajar con un currículum que a ver cómo están los niños, etcétera, etcétera, pues se ven las diferencias, o sea, los maestros están muy preocupados con el tema de la salud, están muy metidos en eso y los distrae también de muchísimas cosas, ¿no? Y los niños entran en dinámicas también de presión, de que no le encuentran sentido a la escuela. Entonces, creo que esa era parte de mi intención de abrir la discusión, ¿no? De cómo construir una escuela mejor y si eso implicaría, pues, salirse del esquema, del sistema, que eso es imposible, pero, o sea, buscarle como la tangente a eso, ¿no? A mí me parece que pudiéramos aprender muchísimo del tema, pero también requiere, pues, también de mucha voluntad y de mucha organización y de objetivos mucho más claros, ¿no? En el camino. Ojalá podamos seguir conversando de esto. Sí, porque precisamente en el Consejo Técnico se estaba marcando un regreso con ciertas características y aquí es como cada quien entendió, cada directivo, cada organización escolar, cada centro, dependiendo de, por ejemplo, su supervisión, vieron las cosas en un esquema diferente, inclusive los padres de familia, porque también ellos tienen una voz en este regreso y muchos ya decían, quiero que vaya a la escuela para que vea cosas de la escuela, para que esté haciendo algo diferente, porque en la casa todo el día viendo lo mismo para ellos ya era agotador. Entonces también son situaciones que se pueden estar considerando y también pues hay que abarcar el aspecto socioemocional. Muchos niños, y yo lo digo desde que lo escuché del psicólogo de la escuela, el decir, el mantener una rutina los hace sentirse seguros. Entonces también eso es importante, que los alumnos tengan rutinas de trabajos, rutinas de descanso, si es que así lo quieren ver también, y rutinas de expresión, en donde ellos puedan pues convivir con otras personas, porque bien nos dice Jesús, la falta de convivencia entre los niños durante más de un año los hizo estar en un momento de su vida como si fuera una cápsula, y ahorita están saliendo de esas cápsulas los que pudieron salir y están reencontrándose con los demás, y a la vez para ellos es una aventura, pero también hay mucho miedo en ellos para poder otra vez entablar conversaciones, generar esas confianzas que ya tenían con sus compañeros de grupo, y esos son aspectos que también tendríamos que considerar, no solamente las complicaciones desde el lado docente, sino también las que se observan en los diferentes personajes de este espacio que es la escuela. Y al respecto, una de las herramientas con la que hemos estado contando para poder trabajar y con la que seguiremos llevando actividades
es la de Aprende en Casa. Yo había propuesto este tema con la finalidad de pues entender realmente qué uso le estábamos dando. Y esto porque el gobierno nos estuvo mandando cierta cantidad de encuestas para que nosotros respondiéramos y dijéramos cómo lo habíamos llevado, cómo lo trabajábamos, etc. Al momento de emitir resultados, yo llegué a ver algunas publicaciones en donde las personas decían es que Aprende en Casa no funciona, no sirve, no se utiliza. Y realmente sí, si lo consideramos, en nuestra escuela, ¿cuántos compañeros realmente la llevan a cabo como un apoyo didáctico? Y por eso hacía yo la pregunta. Aprende en Casa es una herramienta que se utiliza como un recurso fundamental porque todo lo haces en torno a los programas y los aprendizajes que ahí se proyectan, o es un recurso opcional, tú dejas que los alumnos lo vean si es que requieren una clase de refuerzo, o tal vez ni siquiera la consideras, porque hay compañeros que no la conocen, incluso en los niveles de secundaria, de telebachillerato, no lo toman en consideración. Hacia allí iba mi pregunta, y no sé ustedes cómo lo observan desde sus diferentes áreas de trabajo. ¿Se utiliza o no se utiliza? ¿Los maestros hablan de ello, no lo mencionan, o qué está sucediendo allí? Adelante, Manuel. Sí, pues bueno, eso es gran incertidumbre, Aprende en Casa, pues todos escuchamos, en algún momento yo escuché padres de familia, maestros, compañeros mismos, sobre todo quejas. Esa fue la primera instancia que recibí al respecto, considerable, principalmente por la desfase de tiempo que iba, que sabemos como docente a veces nuestra dosificación para poder avanzar, para poder darle seguimiento, pues ahí a veces no concordaba con la Aprende en Casa, o que se repetía y volvía a lo mismo y no avanzaba el docente. Otra cuestión era de que los niños no prestaban atención porque no son sumamente autónomos aún, no formamos, en instituciones no formamos niños autónomos, ese es un punto que estamos dejando pasar, no estamos formando personas autónomas, y como bien dice, por eso están las universidades autónomas. ¿Por qué? Porque ya ellos se supone que son autónomos, y se supone que desde nosotros, desde el tronco común, debemos de fortalecer y hacer niños autónomos, y ahí nosotros no formamos en realidad personas ni niños autónomos, ni padres de familia, ni docentes. Y el Aprende en Casa, por eso decían unos que era un fracaso, el que no coincidía en planes, el que no coincidía, que no servía porque los niños no ponían atención, pero no era tanto de que no sirviera. Yo siento que es también la autonomía, porque algunos hasta escuchábamos que padres de familia me llegaron a decir que aprendían más ellos viendo la televisión que los mismos niños. ¿Pero por qué? Porque ellos ya eran adultos. Sí hubiera servido si también nuestra forma de trabajo como docente pues hubiera sido desde ahorita formar gentes autónomas, personas autónomas desde pequeños, hacerlos independientes, hacer esa parte del niño, el trabajo. Creo que ese punto es algo primordial que yo retomo de este Aprende en Casa, porque yo no dudo en que pueda servir. Todo aprendizaje y conocimiento puede servir. De hecho, maestros voluntarios que estaban en el Aprende en Casa son muy buenos maestros, pero sin dudar alguna, ahí estamos en una contradicción. Bueno, son buenos maestros, pero entonces, ¿por qué no sirve la Aprende en Casa? Pero a lo mejor nos dábamos la misma respuesta y contestación que decíamos, pues es que no somos autónomos, no seguimos indicaciones, y como todo mexicano, nos cuesta trabajo seguir indicaciones de lo que debemos de realizar. Creo que también viene a influir en nuestra cultura que tenemos, en nuestra programación, que sabemos que la televisión es para divertirnos y no para ver a lo mejor cosas que tienen que aprender. También vemos esa forma de la televisión como si fuera para divertirme. Si ya no es algo que me divierte, le cambio a algo que me divierte. Creo que ahí, y es cuando damos conocimiento, y las clases, como hablamos de textos, hablan de algo complicado, pues ¿qué hace? Pues mejor acaparo y veo para otro lado. Creo que ese aspecto yo lo veo de ese Aprende en Casa, que sí es una herramienta, fue una herramienta útil y es una herramienta útil, pero sin duda alguna también como que no estábamos preparados, ¿sí? Como tanto docentes ni alumnos a este gran cambio.
Entonces, pero sin duda alguna yo sí lo veía un poco accesible para el conocimiento, pero sí con varias complicaciones, porque también, pues no todos los niños tenían algunos recursos, eso si ya hablamos de gente de comunidad, pues ya hablamos de algunos recursos también tecnológicos que pudieran tener para recibir este aprende en casa, y aquí vienen pues diferentes factores también, pero sin duda alguna pues yo lo veo como algo que pudo haber evolucionado en nosotros, pero sin embargo lo tomamos también de una mal forma, de un mal aspecto debido a nuestra cultura, a nuestra forma de pensar ya que teníamos. Entonces, yo me dejo como una pregunta. ¿Los docentes estamos formando personas autónomas para el futuro? Porque se supone que los formamos para las autónomas, por eso se llaman autónomas, que se supone que un universitario es autónomo, pero ya nos dimos cuenta que en el Aprende en Casa no tenemos gente ni personitas pequeñas autónomas de sí mismas. Entonces, creo que ahí también es una pregunta, un trabajo para nosotros. Debemos de formar maestro, como maestro, pues debes de formar a alguien autónomo que haga su trabajo por sí solo para que la aprenda. Eso, yo me quedo con eso. Me hago una reflexión a mí mismo de como docente, si en verdad estoy creando gente autónoma que pueda servir en su aprendizaje común, porque de eso se basan los maestros, somos unos guías nosotros, y creo que ahí estamos fallando ese aspecto. Así es, ese aspecto me llama mucho la atención porque se marcó en el Consejo Técnico Escolar y se nos pidió, no se nos sugirió, se nos pidió que hagamos esa formación de autonomía en nuestros estudiantes, pero yo creo que también aquí cabe hacer mención de que a nosotros nos hace un poquito de falta de autonomía para tomar ciertas decisiones al momento de ejercer didáctica. Fernando, ¿tú cómo lo percibes? ¿Cómo ves que se utiliza este recurso? Sí, gracias, Nancy. Pues efectivamente para mí creo que es una herramienta totalmente. Y sí pienso que debe evolucionar, pero no en el sentido de que se hagan por el momento más programas en el mismo sentido. Creo que se debe evaluar la estrategia en un nivel más amplio, contemplando como otros indicadores mucho más que la propia práctica, porque sí, o sea, lo que menciona Manuel, eso ocurrió en ese momento. Creo que ahora estamos pasando hacia otro espacio temporal donde los programas ya están grabados, ya están agendados, ya hay un roster de temáticas, de dinámicas, de temas específicos que totalmente el maestro pudiera sistematizar de alguna manera con los objetivos que se esté planteando. Yo sí creo que es una responsabilidad del maestro ahora utilizar esa herramienta con el apoyo de las familias, porque me parece que en la búsqueda de la autonomía, pues también los maestros no se pueden encargar de todo, y de todos a la vez, ¿no? Sino también, o sea, cómo involucras a las familias, no todas también, pero sí hubo muchas familias que entendieron que era parte fundamental su responsabilidad el formar a sus hijos, ¿no? Con el apoyo de los maestros. Y eso es algo que también observamos en estas escuelas donde estamos acompañando, porque se suman las familias en un entorno no de supervisión, sino más bien, ¿qué le funciona a usted? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué le gustaría que siguiéramos haciendo? Que le ayude al niño, porque al final de cuentas es eso, o sea, cómo atendemos de mejor manera a los estudiantes. Ciertamente la estrategia el año pasado pues fue rotundamente un fracaso en el sentido de que no llegó a las poblaciones, como dice Manuel, pues en menos favorecidas. O sea, las personas más pobres que estaban matriculados en la escuela no les llegó el programa, no le entendieron, no supieron la manera, no tenían las herramientas. Pero justo ahí es lo que nos permite priorizar esos grupos y atenderlos de una manera distinta, ¿no? Y entonces los programas de Aprende en Casa pues, se convierten en eso, ¿no? En una herramienta para que mientras priorizo una determinada población como maestro, pues yo puedo utilizar la herramienta para que estos que sí tienen acceso y que identifico claramente, pues puedan encaminarse en un trabajo mucho más autónomo, ¿no? Pero sí me parece que es una herramienta más, como muchas que existen, como los libros de texto digitalizados, por ejemplo, o que tienen los niños, ¿no? Son una herramienta que también, como decía Fernando Reimers de Harvard, pues la herramienta por sí sola no va a educar y no va a enseñar a los niños y jóvenes, ¿no? O sea, necesita de un medio. Y específicamente aquí es el maestro quien toma las decisiones de utilizar
o no tal herramienta y sobre todo qué objetivos quiere lograr con ellas, ¿no? Entonces, me parece que puede ser una herramienta útil siempre y cuando los mediadores puedan utilizarla adecuadamente. Cierto, porque realmente creo que todos nos damos cuenta que el conocimiento no está, por ejemplo, en nosotros docentes y nosotros se lo mandamos a los alumnos como sea, sino que el conocimiento se construye. Hay cosas que debemos de dejar muy claras en el acto pedagógico y ya no estamos en esa educación tradicional, en donde el maestro dice, el alumno repite. Y la estrategia a mí me parece que sí es muy útil, tiene un buen manejo. Ahora que los maestros daban las clases, tiene un buen manejo del contenido. A lo mejor va muy lento para ciertos maestros o para ciertas personas que lo ven y dicen, es que esto va muy despacio, pero están hablando de acuerdo al entendimiento del alumno. Y creo que es una herramienta valiosa. No nos hemos dado todo el tiempo de conocerla como tal y estamos dejándola de lado. Yo soy de las personas que no voy al ritmo de aprende en casa. Y una de las indicaciones que viene en la estrategia del regreso a clases dice que los alumnos de la modalidad virtual tienen que estar trabajando con ella porque el maestro pues va a estar dando clases al grupo presencial. Entonces también creo que ahí es oportuno para uno como maestro estar al pendiente de los programas o tan solo de los aprendizajes que se van a estar viendo durante la semana para que estemos en sintonía por si los alumnos llegaran a preguntar. Y también recordar que aprende en casa y como lo venía mencionando en la última encuesta, no solamente es la televisión, también tiene otros medios por los cuales se comunica, el radio, tiene los medios impresos, las fichas digitales, entonces tiene más recursos y la Secretaría está haciendo algo de lo que hace muchos años hacía falta, la digitalización de contenidos y que estén al alcance de diferentes maestros para que podamos hacer uso de ello y tal vez verlo como un apoyo para la clase. Y al respecto, como esto es una estrategia que surgió en el ciclo escolar antepasado y que se vino reformando durante el anterior, quisiera hablar ahora acerca de las estrategias didácticas, cómo es que las aplicamos en el modelo híbrido, porque estamos hablando de Aprende en Casa como una de ellas y este tema lo propuso Manuel. Me gustaría que nos presentaras la perspectiva de cómo lo entiendes tú para que entonces nosotros podamos dialogar acerca del punto. Adelante, Jesús. Bueno, ok, en ese punto, pues como ya se los mencionaba y decía en esa cuestión pedagógica y didáctica, creo que yo lo planteaba de preguntarnos, ¿cómo estamos trabajando en verdad? Si nada más regresamos y volvemos al mecanismo, llego, doy mi clase, nos acabamos y regresamos y se acabó. Entonces estamos haciendo una práctica tradicional. Entonces, si vamos y damos nuestra clase en la pantalla, doy mi clase, dicto, aporto mi conocimiento a la pantalla y un ejemplo, proyecto pantalla y proyecto solamente lo que estoy viendo. Entonces, la didáctica creo que regresamos de nuevo a otra clase tradicional, ya sea virtual o en presencial. Entonces, eso era a lo que yo voy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos utilizando? Creo que ahorita es cuestión de que por completo los docentes y nuestra pedagogía, nuestra didáctica, y creo que aquí es ya un cambio radical. Como bien comentado con otros compañeros, es de que apoyarnos mutuamente en tú cómo estás llevando tu clase, tu proceso, mediante a qué circunstancias estás llevando a cabo. Porque sabemos que debemos de tener ese conocimiento y aprendizaje esperado en mi alumno, pero lo estamos haciendo de nuevo de la forma tradicional, de ir, de imparto mi clase, doy conocimiento, doy todo lo que le pueda ayudar para con tal de sacar el ciclo, porque eso a veces es lo que concurre en la mayoría de profesores, como nosotros, que por tal de terminar el ciclo, pues regresamos a métodos que no han evolucionado lamentablemente y que no hemos nosotros tampoco adecuarlos, a lo mejor no evoluciona y nosotros tampoco lo adecuamos de una manera moderna a este sistema. Esa es otra cuestión a lo que yo en sí digo. ¿Cómo estamos trabajando ahora en el mismo? Es complicado porque para empezar es complicado saber. Sí, perdón, se cortó. Sabemos que la inestabilidad de internet pues, nos falla. ¿Qué es lo que estamos haciendo como docentes? ¿Cuál es nuestro cambio en verdad?
si nuestra pedagogía ya no es la misma, porque no debe ser la misma, nuestros procesos, sin duda alguna, son parecidos a unos tradicionalismos, todavía seguimos en ese caso. Entonces, es la forma de qué estamos haciendo para transformarla. Creo que ahí es nuestra reflexión, cómo aporto de una manera una semilla, cómo aporto esa semilla como docente para transformar esa cuestión pedagógica. Porque bueno, podemos decir que la puedo aportar de diferentes maneras, pero que en verdad sirva. Y esa es como una pregunta, como reflexión para todos nosotros, así de, ¿cómo puedo cambiar? ¿Por qué? Porque si damos clase, pues estamos casi regresando a un método tradicional, ya sea virtual o presencial. Entonces, esa es como mi pregunta. ¿Cómo estamos viendo esa pedagogía? ¿Cómo la estamos cambiando para esta modernidad? Claro, se me está muy profunda, muy interesante, que yo creo que podría ser la suma de muchos factores, ¿no? Para poder responderla. Pero a mí me parece que ante esta presión invisible, si la quieren ver así, por parte del sistema, de la estructura, me parece que se están perdiendo, como ha ocurrido en muchas ocasiones, se están perdiendo como esta oportunidad de aprender a hacerlo mejor. Creo que al observar que los maestros están muy metidos, cada quien en su aula, tratando de resolver mil cosas para atender determinadas demandas, se va diluyendo la oportunidad de estar reflexionando sobre lo que se está haciendo. A menos, claro, de que exista esta idea de colectivo donde de alguna manera se documente lo que se está haciendo. No sé si a ustedes les pasa en sus comunidades, pero nosotros observamos que se hacen muchas cosas, pero nadie está como registrando lo que se está haciendo, ¿no? Y eso te lleva a que tengas determinados resultados, pero que tampoco sepas cómo llegaste ahí, sino más bien, pues qué bueno que salimos del paso, ¿no? No existe como una sistematización de lo que ocurre. Uno pensaría que el director o el supervisor o una determinada comisión del colectivo docente pudiera hacerlo, pero no sé si a ustedes les pase, pero yo rara escucho a los maestros o a algunos maestros mencionarlo, ¿no? Sino más bien están insertos en una dinámica muy voluble, de mucha incertidumbre, de mucho trabajo administrativo, yo no sé dónde sale tanto, pero es sentidos como en esa dinámica de que no es posible pensar las cosas, ¿no? De que no da tiempo de poder reflexionar si lo que hice está realmente bien hecho o me puede permitir llegar a otro estadio para hacerlo mejor con los estudiantes, ¿no? Como que para el sistema de eso no hay tiempo, ¿verdad? Hay que ir avanzando hacia la presencialidad lo más rápido posible, ¿no? Entonces, me parece que las intenciones de muchos maestros por mejorar, por innovar, por hacer un colectivo de aprendizaje mucho más amplio, existe, pero al final están diluyendo nuevamente por las dinámicas o el dinamismo del sistema, ¿no? Entonces, creo que este tema de la didáctica, de la pedagogía, es algo que muy pocos están hablando. Yo no veo en internet grupos también, por ejemplo, donde se hable de vamos a compartir las didácticas que estamos desarrollando. Todo es, pues yo hice esto y va la crítica, ¿no? Pero no de forma constructiva, sino más bien señalando defectos que el mismo sistema tendría que resolver. Pero estos colectivos docentes me parece que están aislados, están sujetos como a otras dinámicas y la mejora continua se va diluyendo, ¿no? Por eso creo que lo he mencionado en algunos otros programas. Creo que es momento de que los maestros puedan empezar, y me parece que es fundamental para los siguientes tiempos, de que dentro de sus comunidades empiecen a compartir lo que están haciendo y que obviamente a través de los directores, de los supervisores, puedan establecer como burbujas de tiempo para que a los maestros les permitan compartir y aprender de sus colegas cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo juntos, ¿no? Y cuándo vale la pena ser individual, cuándo vale la pena hacerlo en conjunto para mejorar la didáctica y la pedagogía, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver con muchísimos factores que ya menciona Jesús, el maestro Manuel, pero si no nos damos el tiempo, pues en qué momento lo vamos a hacer. No vamos a estar inmersos en esta dinámica tradicional de siempre y que todavía se observa, ¿no? Algunos maestros me decían, es que ya estamos innovando porque estamos frente a una pantalla y los niños no están en la escuela.
pero pues, ¿qué tiene de innovación? O sea, al final de cuentas es el maestro que los niños vean el pizarrón, vean el libro y contesten las preguntas correctamente, ¿no? Y después les pregunta y los niños responden. O sea, es parte del mismo mecanismo. Y yo creo que no hay innovación ahí, sino más bien es el uso de una herramienta a distancia. Y creo que tú, Nancy, lo apuntabas muy bien, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención didáctica en una clase presencial y que cambia totalmente la intención al momento de ser virtual? Los tiempos también son muy diferentes. El tiempo de que el profesor esté frente a una pantalla y que los niños a distancia lo puedan ver cómo gesticula, cómo menciona esto, aquello, es parte también fundamental del tema didáctico. Y eso tampoco se está observando y creo que nadie lo está planteando en los colectivos, ¿no? Entonces, creo que esta pregunta, pues nos da, como todo, ¿no? Nos da mucha tela de donde cortar, pero yo sí veo sumamente importante empezar a hablar de, si no nueva didáctica, pues al menos de una intención didáctica diferente para atender dos poblaciones en un mismo espacio temporal. Cierto, ahorita escuchándolos los dos en la presentación de este punto, me llama mucho la atención hacia dos aspectos dentro de nuestro trabajo. Uno de ellos, y el primero que quisiera hacer mención, es nuestra necesidad de control. Nosotros como docentes tenemos muy marcada esa situación en la que queremos controlar todos los aspectos que rodean a nuestros alumnos para que ellos puedan lograr el aprendizaje. Les brindamos todas las herramientas, todos los factores, todos los elementos que les van a ayudar a construir qué significa una palabra, cómo se construye una multiplicación, diferentes formas de elaborar un ángulo, etcétera. Entonces, estamos controlando tanto las cosas que creo que por eso queremos también el regreso a la presencialidad, porque al tener a nuestro grupo allí, vamos a ser capaces de saber si el control lo tenemos nosotros o si está en otra parte. Y es una necesidad que tenemos como educadores, porque precisamente conocemos muchas metodologías que están enfocadas a conocer al sujeto, que viene siendo el alumno. Y la segunda es que creo que esto nos debe remontar a la preparación que tuvimos para nuestros exámenes de promoción, de admisión, etcétera, porque uno de los dominios decía eso. Estas son todas las fundamentos teóricos, son todas las teorías que tú puedes utilizar en el aprendizaje. Está la de la motivación, está la del conductismo, está la del constructivismo, etcétera. Tantas que conocemos y que pareciera que las tenemos aquí guardadas como si fueran archivos de una computadora y que podemos hacer uso de ellas en cuanto se nos diga. Y yo lo veo con mis compañeros tutelados cuando estuvimos dialogando acerca de esto y decían, es que yo no sabía que la actividad que puse era el aula invertida. Yo no sabía que esto era el conductismo aplicado. Entonces también como maestros nos hace falta el ampliar nuestro catálogo de estrategias, sobre todo ahora en el modelo híbrido, porque se trata de trabajar a distancia, se trata de trabajar en presencia. Yo mando la misma actividad a las 8 de la mañana para los niños que están en casa y para los niños que tengo en la escuela. Trabajo 3 horas con los niños de la escuela y con ellos puedo ir viendo qué sirvió, qué no sirvió, cómo lo entendieron. Y para cuando llego con los niños de modalidad virtual a las 11:45 de la mañana, ya tengo un panorama más claro de cuáles fueron los errores, cuáles fueron las dificultades y también cuáles fueron los puntos a trabajar que sí sirvieron. Pero me es muy difícil ahora, más que antes, trabajar con un grupo virtual. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya llegan con todo hecho al salón, es como un aula invertida, no estoy sintiéndome satisfecha con la manera en la que se da el proceso. Siento que me hace falta algo y creo que este tema nos puede quedar como una sección permanente en la que podamos estar dialogando acerca de alguna estrategia que hayamos visto, que nos haya funcionado, que nos haya servido y que es un buen espacio para que los maestros se desahoguen de conocerlas, porque sí nos hace falta. Muchos queremos volver a lo tradicional de estar en el aula, pero yo creo que es por esa necesidad de control y más porque nos piden tantos requisitos administrativos que sentimos que si no controlamos esa parte, estamos sujetos a la otra, que no sabemos cuándo va a llegar una estadística, cuándo van a solicitar un informe, y creemos que ahí es cuando ya nos desestabilizamos y empieza nuestro estrés docente. Entonces, todo va conectado hacia el mismo fin. Y es que si, maestro, tú no estás bien, ¿cómo puedes pretender ejercer una acción para controlar otra? Y aquí tenemos que estar bien en el dominio y el manejo de estrategias didácticas que funcionen con nuestros alumnos, porque no todo nos va a servir de la misma manera
que a mí me funciona esto, a Jesús tal vez no, porque su grupo es diferente, porque sus características de contexto también lo son, y hay bastantes puntos a considerar. Y este es uno de los temas que a mí me gustaría seguir abordando en otros programas como una parte permanente del ejercicio. Por ahorita me gustaría que nos traslademos a las conclusiones de manera, digamos, conjunta de los tres temas que hablamos el día de hoy. Vimos cuáles son las complicaciones del regreso a las clases, tanto presenciales como a distancia, lo de ver herramienta Aprende en Casa como una utilidad y ahora las estrategias en el modelo híbrido. Entonces, que estamos enfocando el punto hacia ese espacio para hacer una conclusión general y ver de lo que abordamos el día de hoy, con qué nos quedamos para pensarlo en la siguiente semana. Jesús, ¿quisieras empezar? Bueno, pues sí, de este tema que por último abordamos y que lo utilizo casi como una conclusión por concreto de los demás temas, porque en realidad pues es nuestra pedagogía la que nos va a inducir a complicarnos o no complicarnos este regreso a clases. El proceso de que si nos ayuda el aprende en casa o no, eso también creo que ahí depende, como ya mencionaba, tenemos que ser niños autónomos, y eso ya depende de nuestra didáctica, nuestra pedagogía, que hagamos completamente todo esto. Yo me quedo con estas conclusiones de estos temas que son muy interesantes y que en duda alguna pues sí tienen vincularidad, porque yo lo concreto en el tema que me pareció para mí muy interesante, que es acerca de qué estamos haciendo, ¿sí? Y que es tiempo de modernizar, pero no de modernizar en cuestión de que agarremos la computadora. ¿Por qué? Porque ya sin querer la computadora y estar frente a una computadora, una clase frente a una computadora, pues ya es un método tradicionalista, ¿sí? Entonces, recurrir a esos métodos, ¿sí? Hay infinidad de métodos también para socialización, y que uno como docente principalmente tenga esa preparación y además de preparación, tenga la intención de modernizar su aplicación, ¿sí? Su aplicación de didáctica en un aula, una pedagogía, que sin dudar alguna sabemos que quien tiene esa disposición como docente, pues las herramientas, como decía Fernando, se pueden tener, pero hay que saberlas utilizar, como ya mencionaba. Hay que saberlas utilizar, entonces allí yo me quedo con eso. Uno como docente, intentar, ¿sí? Y tener disposición ante todo para poder utilizar las herramientas que se nos presentan. ¿Por qué? Porque es el momento en que si nosotros queremos ser buenos maestros, ahorita creo que es una iniciativa en la que nosotros podemos cambiar para poder regresar o llevar una escuela a una educación de calidad, ¿sí? Sabemos que a lo mejor no la podemos tener de la noche a la mañana, pero con ese proceso y con ese amalgamiento de poco a poco llevar, sin duda alguna, nuestro trabajo, pues podríamos, las demás complicaciones que se ven, se disminuyen, llevando un trabajo efectivo. De esa forma, yo me quedo con ese pedazo de uno como docente, tener la disposición y estar dispuesto a un cambio, pero no un cambio solamente tradicional, un cambio que en realidad veas un avance no en personal, sino también como docente. Como docente, ¿cómo estás avanzando? A lo mejor avanzaste con métodos que traes desde tiempo atrás, pero ¿qué métodos ahora tú como docente debes de considerar? Eso yo digo, que una autoevaluación, creo que a la forma de trabajo, yo me quedo con eso, hacernos una autoevaluación, porque sabemos que si el docente se autoevalúa de su forma de trabajo, los demás, creo que cualquier problema que se presente, pues la carga va a disminuir, sin duda alguna, y hasta la carga y el trabajo, pues se hacen más fácil conllevar. Yo me quedo con esa conclusión, que hacernos una autoevaluación a dónde queremos todavía llegar con este sistema, a dónde queremos llegar como docente, ya no en manera federal o estatal, sino como principalmente como uno como docente, a dónde quieres llegar, a dónde vamos a, como dice la canción, a dónde vamos a parar, pero con tu misma autoevaluación. So, yo me quedo con ese tema de esto que vimos. Cierto, conclusiones muy pertinentes, la autonomía y la autoevaluación y sobre todo preparación del docente para saber utilizar
las herramientas, no nada más conocerlas, sino aplicarlas. Fernando, ¿tu conclusión? Sí, muchas gracias. Sí. Yo voy a ser breve, ¿no? Digo, todos estos me parecen súper interesantes. Yo quisiera recordar a nuestro Tonucci, un grandes referentes, se refiere a como a priorizar la atención en los niños y jóvenes, ¿no? Y poner nuestra atención en ellos, ¿no? Uno de sus libros que recomiendo mucho, que sea de la infancia, que habla de sociedades, sí, por las ideas de los niños y las niñas, ¿no? En el libro dice que el lugar de aulas, el lugar de aulas y espacios vacíos debe estar distribuida en laboratorios y talleres diferentes dedicados a actividades muy específicas. O sea, esa me parece una frase muy disruptiva, ¿no? Que nos hace reflexionar en la escuela. Y sobre todo en estos tiempos en donde dejamos de un tiempo para los maestros, que son los agentes sociales para ellos, sino para ellas, el entender por qué es importante eso, ¿no? Si bien ya se prepararon, tomaron la decisión de atender a los niños y jóvenes, creo que también las familias son muy importantes de coordinar que es importante la escuela, que apostarle, ¿no? Y obviamente tenemos que no consolidar, sí tenemos que seguir empujando esta idea que es momento de que la escuela empiece a transformarse. Seguimos desde el sistema, obviamente, no me refiero precisamente a los maestros, sino al sistema. Creo que seguimos pugnando porque el status quo se mantenga, porque el maestro es alguien que sabe y los niños son sujetos que no saben, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que les cambiar, debe abrirse actividades mucho más lúdicas, mucho más lúdicas, mucho más que ver con la adaptación de la escuela hacia los niños, no al revés, o sea, no que los niños se tengan que adaptar a una escuela, sino totalmente al revés, ¿no? Y hoy es un tiempo propicio para ello, es un camino muy complicado, muy difícil, pero creo que si empezamos a observar lo que hablamos aquí, empezamos a observar y sistematizar el cómo nosotros en una comunidad estamos haciendo frente a esos temas de distanciamiento social, de educación a distancia, pudiéramos entender mejor la construcción a futuro de una escuela diferente. Pero si no estamos pensando en eso, pues difícilmente lo vamos a lograr y vamos a terminar por replicar pues lo que siempre hacemos, ¿no? Pues tratamos de darle la vuelta al problema, de solucionarlo con lo que tenemos, pero al final de cuentas los mismos esquemas, no solo para los maestros del sistema, sino también para las familias, se sigue manteniendo, ¿no? O sea, de que mi hijo tiene que ir todos los días a la escuela, tiene que cumplir un horario, tiene que saber determinadas cosas, tiene que sacar determinada calificación, y si saca una calificación es el mejor, y si no, pues es el peor. O sea, ese tipo de cuestiones también en las familias debemos ir cambiándolas, pero tenemos que tener una base muy sólida de por qué es necesario cambiarla y ir migrando hacia allá, ¿no? Y tratar de ir empujando el sistema hacia allá. Y creo que esta charla nos podría llevar a reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces yo me quedo con estas ideas esa noche, y por supuesto, ojalá que sigamos conversando al respecto. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, ideas destacadas, pues lo que tiene que hacer el maestro es adaptar las condiciones al alumno. Realmente es el centro de nuestra labor, es por quien debemos estar velando, lejos de estar viendo el llenado de un formato, de una tabla. No son números, son personas, y como tal, creo que merecen nuestro compromiso profesional para llevarlo a cabo de la mejor manera. Yo quisiera concluir con el entendido de que como docentes seguimos siendo una pieza fundamental, como en su momento lo dijo el anterior secretario de Educación, porque somos el corazón de la tarea educativa, pero creo que más allá de tomarlo como una idea romántica, creo que somos los constructores de una nueva generación de estudiantes. En este momento ya estamos en un después de algo que comenzó en el 2020
y ya no podemos estar regresando a esas aulas tradicionales porque nuestra vida está yéndose hacia otras dinámicas. Las costumbres, los hábitos están cambiando y como tal la educación tiene que adaptarse. Ya sabemos que es un aspecto social, entonces como tal tenemos que ir provocando esos cambios desde nosotros. Si somos el corazón de la tarea educativa, entonces nosotros nos preparamos lo mejor posible para poder fortalecer esa autonomía, adaptar la escuela a nuestros estudiantes y generar esa mejora por la que tanto hemos luchado a lo largo de tantos años. Y bien, pues solo me resta decirles, compañeros, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta edición de programa, la segunda de la temporada número 2. Siempre es muy satisfactorio el dialogar con personas como ustedes que confrontan ideas, opiniones y comparten también uno que otro consejo, que bien que mal lo llevamos a cabo y ya podemos llevarlo a la práctica como una realidad y comprobar si esto estaba bien, si esto no estaba tan bien y qué nos puede servir. Entonces, compañeros, pues agradecer también a los televidentes que se estén uniendo en la forma sincrónica o de manera alternada y recordarles que somos un espacio para reflexión, discusión de los temas que tienen que ver con la sociedad, principalmente aquellos que están relacionados directamente con la educación y que somos nosotros un equipo de docentes que estamos encaminados a apoyar sus ideas. Maestros, compartan sus comentarios, déjenos sus mensajes y nosotros seremos portavoces de esas inquietudes que tienen para que esto vaya y siga creciendo. Entonces, me resta más que decir que los veo en el próximo programa de Voces Docentes en Acción y veremos qué temáticas tratamos la siguiente semana. Estén al pendiente de las redes sociales de nuestros compañeros para que las conozcan antes de que lleguemos al próximo día de trabajo. Muy bien, compañeros, entonces nos vemos el próximo miércoles. Un gusto volvernos a encontrar.